Buenas noches, en el programa de hoy les hablaremos acerca de los plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas, biológicas o mezclas usadas para prevenir, controlar o eliminar plagas que afectan cultivos, animales, alimentos, ambientes o la salud humana. Pero, ¿qué se considera una plaga? Cualquier organismo que cause daño o interfiera en las actividades humanas, por ejemplo, insectos, maleza, hongos, roedores y bacterias. Los objetivos principales de los plaguicidas son proteger cultivos y aumentar la productividad agrícola, prevenir daños estructurales, controlar vectores de enfermedades como los mosquitos y roedores y finalmente conservar alimentos almacenados. Ahora continuamos con la clasificación de plaguicidas. Los plaguicidas se pueden clasificar según varios criterios. Aquí te damos las más utilizadas. Según el tipo de plaga que combaten, pueden ser insecticidas, los cuales son contra insectos, moscas o mosquitos, gusanos. Herbicidas, que son contra maleza o plantas no deseadas. Fungicidas, contra hongos que causan enfermedades. Rodenticidas, contra roedores, como lo son ratas y ratones. Bactericidas, contra bacterias patógenas. Acaricidas, contra ácaros. Nematicidas, contra nematodos del suelo. Y finalmente, molusquicidas, contra caracoles y babosas. Otra clasificación es según su origen. Pueden ser biológicos, que combaten a microorganismos, extractos botánicos o feromonas. También químicos, los cuales son orgánicos sintéticos como los organofosforados o carbamatos y los inorgánicos como cobre, azufre y el arsénico en desuso. Y finalmente los biotecnológicos, los que son cultivos transgénicos resistentes a plagas. Ahora, de acuerdo a su toxicidad, y según la OMS, clase 1A, extremadamente peligrosos, clase 1B, altamente peligrosos, clase 2, moderadamente peligrosos, clase 3, ligeramente peligrosos, clase U, poco probables de riesgo. Debido a que nuestro programa de hoy se enfoca en el DDT, te hablaremos algunas generalidades de este organofosforado. Es un compuesto muy lipofílico, debido a que sus anillos aromáticos y cloros, esto le confiere la actividad muy poco soluble en agua y muy soluble en grasas. Esto explica su bioacumulación y biomagnificación en organismos y cadenas tróficas. Tiene una alta estabilidad química y ambiental. Tiene abundantes enlaces cloro-carbono, lo cual hace resistentes a fotólisis, biodegradación y oxidación. Esto conlleva a que persista en suelos durante décadas. El diclorodifenil dicloroetano, el cual es un compuesto organoclorado sintetizado por primera vez en 1874. Aunque como tal, su importancia mundial comenzó en la década de 1940, cuando se descubrió su notable efectividad como insecticida. Este químico fue ampliamente utilizado para combatir plagas agrícolas y como herramienta sanitaria para controlar insectos transmisores de enfermedades como la malaria y el tifus. A pesar de su eficiencia, el DDT se caracteriza por su alta persistencia en el ambiente, alta liposolubilidad y tendencia a bioacumulación en tejidos grasos, lo que facilita su biomagnificación a través de las cadenas alimenticias. Estas propiedades llevaron a que, con el tiempo, se identificaran graves efectos ecológicos y riesgos potenciales para la salud humana, como alteraciones endócrinas y posibles efectos carcinogénicos. Desde la perspectiva toxicológica, el DDT se clasifica como un xenobiótico, es decir, una sustancia química extraña al organismo y al ambiente natural que puede generar efectos adversos. Más específicamente, pertenece al grupo de plaguicidas organoclorados, caracterizados por su estabilidad química y su capacidad para persistir durante años en suelos y sedimentos. Debido a estas características y a la evidencia de daños ambientales, su uso fue restringido o prohibido en muchos países, aunque aún se utiliza de manera controlada en algunos lugares para el control vectorial bajo regulaciones internacionales. El DDT es altamente lipofílico, por lo que se absorbe bien por vía oral, la principal vía de absorción, vía dérmica y por inhalación. También se distribuye extensamente a tejidos grasos debido a su coeficiente de partición, el cual es extremadamente alto. Cruza la barrera hematoencefálica, placenta y aparece en leche materna. La biotransformación ocurre principalmente en el hígado por CYP450, dando metabolitos como el DDT.
E-diclorodifenil dicloroetano y DDE diclorodifenil cloretileno. La eliminación es muy lenta. El DDT tiene semividas aproximadas de 2 a 15 años en humanos y el DDE hasta de 20 años. La eliminación se puede dar por bilis, recirculación enteropática, heces, leche materna y orina en menor medida. El DDT actúa sobre el axón en las células nerviosas, lo cual es una axonopatía y además es desmielinizante. Disminuye el transporte de potasio a través de la membrana, se une a los canales de sodio abiertos y evita que se cierren, por lo que no puede producirse la repolarización y se prolonga la despolarización. También inhibe la ATPasa de sodio y potasio y la ATPasa de calcio, dos enzimas fundamentales para la repolarización, e inhibe la capacidad de la calmodulina para transportar los iones calcio. Todos estos mecanismos reducen la velocidad de despolarización y aumentan la sensibilidad de la neurona a pequeños estímulos. Por lo tanto, alguien intoxicado mostrará temblores periódicos y persistentes, crisis convulsivas o ambas cosas, indicando que se produce una descarga neuronal repetitiva. El DDT es un insecticida organoclorado cuyo uso ha disminuido por sus efectos tóxicos. Los efectos agudos incluyen toxicidad moderada. Síntomas aparecen con alta exposición, náuseas, vómitos y temblores. Los efectos crónicos son problemas reproductivos y alteraciones hormonales. El DDT es un interruptor endocrino clasificado como probablemente carcinógeno. Se relaciona con cáncer de hígado y tumores. Además puede afectar a futuras generaciones de niños expuestos. Hay alteraciones en crecimiento y neurodesarrollo. Su uso está restringido en gran parte del mundo por su toxicidad aguda y consecuencias crónicas. Hace 52 años se prohibió el DDT en Estados Unidos, pero ¿qué fue lo que realmente detonó la preocupación por este plaguicida? ¿Y por qué tardaron casi una década en vetarlo, aún después de que se advirtieron sus riesgos? Acompáñenos a descubrir la historia real del DDT. Hoy les hablamos de un químico que prometía ser la solución definitiva contra mosquitos, plagas, enfermedades, y que por décadas fue visto como un salvador, hasta que, la evidencia silenciosa comenzó a pasar factura. Pero aún con ese clamor ambiental y la creciente evidencia, la vida del DDT continuó por varios años. ¿Por qué no se prohibió de inmediato? Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada especial, alguien conocedora del tema. Buenas tardes, doctora Cero. Cuéntenos un poco más sobre el DDT. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues por varias razones. Primero, se creyó durante años que los beneficios, o sea, el control de las plagas, malaria, agricultura, superaban los riesgos. Y además faltaba una autoridad reguladora fuerte. Segundo, aunque investigaciones en fauna y ecología mostraban riesgos y algunos datos preliminares sobre toxicidad humana existían, aún faltaba un consenso científico y político. Y tercero, la regulación de pesticidas estaba dispersa entre distintas agencias gubernamentales. No había una entidad fuerte responsable de evaluar riesgos globales, es decir, que sumara la salud con el ambiente. Fue hasta que se creó la EPA en 1970 y tras años de debate, testimonios y presión pública que finalmente se tomó la decisión formal. En 1972, la EPA anunció la cancelación de la mayoría de usos del DDT por sus efectos adversos al ambiente y por los riesgos para la salud humana a largo plazo. Aún así, el DDT no desapareció de inmediato. Se permitió su uso bajo ciertas excepciones de salud pública y continuó exportándose fuera de Estados Unidos por algunos años. Así, lo que comenzó como un aliado contra la malaria y las plagas se convirtió en una lección sobre cuánto daño puede causar un milagro químico cuando ignoramos la naturaleza, la ciencia y el riesgo a largo plazo. Con el paso de las décadas, muchas poblaciones de aves y ecosistemas comenzaron a recuperarse tras la drástica reducción del uso del DDT, pero los residuos de DDT permanecen por años en el ambiente, en suelos, agua y cadenas alimentarias, recordándonos que las decisiones de hoy pueden tener consecuencias por generaciones. Urgente. Aviso urgente. Interrumpimos su programación habitual para darle un mensaje muy importante. Buenas noches. Hoy damos cuenta de un caso alarmante. Una familia reporta haber sufrido una grave intoxicación tras ingerir accidentalmente una sustancia confundida con harina. Se trata de aparentemente un insecticida prohibido. Las autoridades han sido alertadas. Nuestra corresponsal Andy se encuentra en la comunidad en donde se ocurrió el incidente. Andy nos dirá en unos instantes qué sabe hasta ahora. Vamos contigo, Andy. Buenas noches, Dani y Jenny. Así es, nos encontramos en esta localidad donde hace unas horas una familia sufrió una intoxicación grave. Según vecinos, harina utilizada para empanizar pescado resultó
ser DDT en polvo. Los afectados, una mujer adulta y su hijo adolescente, empezaron a presentar síntomas apenas un par de horas tras la comida. Fuertes dolores abdominales, vómitos, convulsiones y fue de urgencia hospitalaria. El personal médico habla de un cuadro compatible con envenenamiento por insecticida organoclorado. Ambos necesitaron intubación y cuidados intensivos. Esto puede ser muy grave. Gracias por permitirnos hablar con usted. ¿Puede contarnos qué ocurrió ese día? Claro. Bueno, yo compré lo que creí que era harina en una cajita vieja para rebozar el pescado. Mi hijo insistió. No revisamos la etiqueta, no había. Y después de la comida vino el vómito, el dolor, luego convulsiones. Nunca imaginé que estábamos ingiriendo veneno. Sabemos que recibieron atención médica. ¿Qué le dijeron los doctores? Que se trataba de un envenenamiento. Me dieron medicinas, me intubaron y estuvo muy grave. Pero me dijeron que si respondía bien al tratamiento sí podía sobrevivir. Alberto, ¿y nos puedes contar un poco de tu historia? Sí, me acuerdo que mi mamá cocinó y luego todo se volvió negro, entonces vomité, tuve muchas convulsiones, perdí el conocimiento y me desperté aquí sin saber qué pasó. Dicen que fue el DDT, pero no entiendo por qué esa harina estaba en esa casa. ¿Sabes si otras personas comieron de lo mismo? No, solo nosotros. Gracias a Dios nos atendieron a tiempo, pero que esto sirva para advertir a otros. Muchas gracias. Regresamos con Dani y Jenny al estudio. Gracias, Andy. Un caso estremecedor sin duda. Aunque el uso de DDT está prohibido en muchos lugares, aún aparecen incidentes como este, cuando personas confunden sustancias peligrosas con alimentos. El artículo de toxicidad por ingestión no intencional de DDT advierte que la ingestión de DDT, aunque poco frecuente, puede provocar convulsiones, acidosis, daño renal severo y requiere tratamiento intensivo. Y aunque sabemos que no existe un antídoto específico, el tratamiento se basa en soporte vital, estabilización, control de convulsiones, reanimación con fluidos, monitoreo renal y entre otros. Por ello, las autoridades hacen un llamado a revisar cualquier envase antiguo, no consumir productos de origen dudoso y destruir apropiadamente pesticidas prohibidos. Estamos pendientes de la evolución de los afectados. Este caso nos recuerda la importancia de la regulación, etiquetado y control de almacenamiento de sustancias tóxicas. Bueno, si vives en zonas rurales, revisa bien lo que compras, mantente alerta y gracias a los compañeros por esta cobertura especial. Buenas noches. Continuamos con la programación habitual. Si queremos entender por qué el caso de intoxicación por DDT, como el ocurrido en la familia que lo ingirió accidentalmente, es tan grave, primero debemos mirar hacia atrás, hacia quienes estuvieron expuestos mucho antes de que existieran advertencias. Durante los años 50 y 60, agricultores, fumigadores y operarios industriales trabajaban con DDT todos los días. Lo rociaban en cultivos y viviendas sin equipo de protección, inhalándolo, absorbiéndolo por la piel, conviviendo como si fuera inofensivo. Remember the name, Pestroy DDT. It spells certain death to all insects I've mentioned so far, and others too. There must be a catch to it. Maybe Pestroy hurts humans too. No, sir. It harms only us, the citizens of Bucknam. Used right, it is absolutely harmless to humans and animals. But to insects, it is deadly. No sufrían convulsiones ni emergencias médicas inmediatas, sin embargo, algo inquietante que ocurrió con el tiempo fue que el DDT comenzó a acumularse en sus cuerpos. Sin saberlo, se convertían en los primeros indicadores humanos de la exposición crónica. A finales de los 70 y a principios de los 80, varios grupos científicos analizaron la sangre y el tejido de estos trabajadores. Los hallazgos fueron consistentes. Tenían niveles de DDT de su metabolito DDE que superaban 10, 20 y hasta 30 veces los niveles de la población general. Ese dato cambió todo. Demostró que el DDT no se elimina fácilmente. Se almacena en el tejido graso y circula lentamente y puede quedarse en el cuerpo durante décadas. Los estudios también mostraron alteraciones hepáticas, neurológicas leves con muchos trabajadores, y no eran casos agudos como intoxicaciones severas, pero sí pruebas sólidas de que la exposición crónica era real y además esta era medible. Con el tiempo, la ciencia avanzó aún más. Desde los años 60 hasta los 90, investigadores empezaron a medir DDT y DDE en sangre, grasa corporal e incluso leche materna en miles de personas. Y surgió una pregunta que nadie quería enfrentar. Si un químico permanece en décadas durante el cuerpo humano, ¿qué puede hacer mientras tanto? De esta manera, los estudios epidemiológicos ofrecieron la respuesta. Se encontraron asociaciones entre altos niveles de DDT y DDE, y mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer hepático en trabajadores agrícolas y aumentos en cáncer de páncreas, testículo, linfoma no Hodgkin. Uno de los descubrimientos más importantes fue el DDT en leche materna. En algunos países, casi el 100% de las muestras tenían restos del químico, confirmando que pasa directamente de madre a bebé. Y los efectos en recién nacidos comenzaban a quedar claros. Partos prematuros, bajo peso al nacer, alteraciones tiroideas y cambios en el desarrollo neurológico temprano.
Hoy sabemos que el DDT y su metabolito, el DDE, actúan como disruptores endócrinos, limitando o bloqueando las hormonas. Esto explica las alteraciones reproductivas, impactos en el embarazo y además los riesgos elevados de ciertos cánceres. Todo esto es esencial para entender el caso clínico del DDT ingerido accidentalmente. Porque mientras los trabajadores mostraron los efectos lentos y silenciosos de la exposición a largo plazo, el caso de la familia que lo confundió con harina reveló la otra cara del peligro, la intoxicación aguda. La madre y el hijo desarrollaron vómitos, convulsiones, pérdida de la conciencia en horas. Fueron intubados y llevados a cuidados intensivos. Su vida dependió de una respuesta médica inmediata. En ambos extremos, la acumulación durante años y la ingestión súbita, el mensaje es el mismo. El DDT no es un veneno rápido, pero sí un tóxico persistente acumulativo y capaz de afectar a más de una generación. Pero si la evidencia científica ya estaba acumulado desde hace 40 años, ¿por qué el DDT siguió usándose masivamente durante décadas? Aquí es donde la historia del DDT deja de ser solo ciencia y se convierte en política. Recibamos al experto en regulación sanitaria, el Dr. Arellano. Buenas noches, bienvenido al foro. Buenas noches. Claro, dando un poco de contexto, cuando Rachel Carson publica Primavera Silenciosa en 1962, Estados Unidos no contaba con una agencia ambiental como la que conocemos hoy. No existía la EPA, entonces los pesticidas se regulaban bajo leyes agrícolas creadas antes de la Segunda Guerra Mundial, diseñadas para aumentar la producción y no para evaluar los riesgos. La publicación de Carson generó una reacción inmediata, pero también una respuesta muy agresiva de la industria química. Las empresas defendían al DDT como esencial para la agricultura y la salud pública. Muchos científicos, financiados por la industria, testificaron a su favor. Del otro lado, biólogos, epidemiólogos y organizadores ambientales presentaban evidencias de sus impactos peligrosos. Lo interesante es que ambos lados tenían argumentos válidos. Ah, sí, el DDT redujo la malaria y salvó millones de vidas. DDT was banned in America after we started celebrating Earth Day. Environmentalists made a lot of claims then. You are breathing probably the last of the oxygen. Soon after that came the campaign against DDT. The result? A huge resurgence of malaria. More than 50 million dead, mostly children. If it's a chemical, it must be bad. If it's DDT, it must be awful. And that's fine if you're a rich, white environmentalist. It's not so fine if you're a poor black kid who's about to lose his life from malaria. Sí era barato, estable y efectivo, pero también era un contaminante muy persistente, bioacumulable y con efectos tóxicos reales. La batalla duró 10 años desde Primavera Silenciosa porque se necesitaban 3 cosas antes que no existían. Una agencia con autoridad real, la EPA, un cuerpo robusto de evidencia científica acumulada, presión pública suficiente para contrarrestar el poder de la industria química. Muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Finalmente, de acuerdo con la Declaración Oficial de 1972, el uso del DDT queda prohibido en Estados Unidos por representar un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. Así, la prohibición del DDT no fue producto de un escándalo ni de una tragedia. Fue el resultado de una lucha de evidencia contra intereses económicos, investigación contra publicidad y ciencia contra política. De esta manera, mencionar en México, la ambigüedad termina en septiembre de 2025, apenas este año, ya que es donde se menciona que el gobierno federal publica un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, el cual pone fin a la historia del DDT, y aunque esta ley no deja dudas, queda terminantemente prohibida la importación, producción, comercialización y uso de este veneno. México finalmente cumplía con su promesa de proteger la salud y el medio ambiente, alineándose a convenios y tratados internacionales como el Convenio de Estocolmo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.